Ay, qué tinto más rico. Muchas gracias. Familia, nuevamente estamos con ustedes en este espacio, en este podcast que se llama Vení Contame, donde hablamos con muchísima gente, amigos, empresarios, artistas, de todo, y nos van a contar historias que son de mucha motivación para nosotros. En el día de hoy tengo un gran amigo, un gran invitado, lo conozco desde hace muchos años, es humorista, es empresario, ha hecho muchas cosas por el humor. Y hoy en día está ayudando muchísimas personas que están en problemas de drogadicción, en problemas de adicciones. Y me parece que está haciendo un trabajo maravilloso. Y él es Robert Camacho Chagualdo. Chagualdo, bienvenido. Vení Contame con Germain Humor. Un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos, tómela con calma y vení, contame. Hola Germain, mucho gusto, un placer estar acá. En Vení Contame, vengo a contarle lo que me pregunten, ahí estamos. Vení, contame. Chagualdo, muchos lo han visto en programas como Sábado Felices, en programas de RCN, en el reality. Lo han visto en shows, en redes sociales, y mientras ustedes les voy hablando aquí, les voy echando también como dulcecito al café también, porque esto es un programa donde uno habla y va tomando tintico para ir derecho. Está bueno. Chagualdo, ¿cómo empezó todo? Pues llevas muchos años en el humor, ¿no? Bueno, yo profesionalmente, que denominamos nosotros de haber llegado a Sábados Felices 20 años, Sí. 20 años, pero hago comedia desde los 8 años. Desde los 8 años. Sí, 8 años. Para el Estoy colegio. próximo a cumplir 50 años. ¿En serio? Y desde los 8 joven años este man. descubrí que había un cuentachistes dentro de mí. En ese entonces era solamente la cuestión de los chistes, ¿no? Y teniendo esa edad, era muy motivado por un tío, un conductor de Omega. ¿De Mi tío ¿de me Omega? enseñaba, sí, Transportes Omega es buses de aquí a Bucaramanga, Cúcuta, bueno. Y esos manes tienen buen humor, ¿no? Mi tío era excelente, yo digo que era de los mejores comediantes que he conocido. Y me enseñaba y me decía, bueno, trabaja el dialecto, entonces hacíamos el negrito, ay hombre, negrito, Buenaventura. Entonces el caleño, el paisa, con una corta edad yo intentaba imitar y me enamoré de esto, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 12 años, podía estar en mi barrio aquí en Bogotá, en el Garcés Navas, Sí. y duraba 6, 7 horas continuas echando chistes sin repetir ninguno. Y era un show, ¿no? Entonces ahí a veces al calor de un trago y una cerveza. Y sobre todo cuando uno está pequeño es muy descrestante para la gente. Este chino tan chiquitico y mire todos los chistes que Total, sabe. era muy apetecido por eso. Entonces, y bueno, llegaban a haber espacios en que uno terminaba, por ejemplo, jugando tejo en algún lugar, se reunía la gente y no faltaba el que venga, pero reunámosle algo porque el hombre es un artista. Eso le iba a preguntar, eso a más de uno decía, no, venga, llámelo y ahí la gaseosita y no le daban nada a uno. No le daban a uno, nada, resultaba uno gastando. Sí. Pero así fueron los inicios de la comedia, arrancamos y siempre bueno, en ese entonces pues Sábados Felices era lo máximo, bueno, hoy en día pues lo sigue siendo, pero pues en ese entonces era... Claro, es que en ese entonces solamente habían que 2 canales. 2 canales. Y hoy en día hay una cantidad bueno, hay varios canales, aparte de lo que uno ve por los diferentes medios de parabólicas y las plataformas, cada diferente. Sigue siendo Sábado Felices un ícono, pero pues en esa época, claro, No, eso era lo máximo, era lo máximo y lo único, porque era el único programa donde uno daba a mostrar su talento. Total. Arrancamos con esa parte y... Arrancaste a concursar en Sábado Felices. Arranqué a concursar en Sábados Felices hace 20 años, o sea, cuando iba con 30 años. Sí. 30 años tenía. Pero desde los 12 hasta los 30, claro, todo el tiempo era haciendo humor. Sí, tal, siempre. Pero muy de hobby. Siempre era como muy de hobby toda esta cuestión. Y tuve un jefe, bueno, de la edad a los 15 a los 20 años mi vida sufrió un traspiés muy grande. Y es por el haber ¿De qué edad, conocido... qué edad? De los 15 a los 20 años en especial. Ok, Haber la conocido, sí, me alcoholicé, siendo un joven de 15 años tenía problemas de alcoholismo fuertes. Y también llegué a usar drogas, llegué a usar sustancias psicoactivas y me perdí, duré un tiempo e incluso dejé de estudiar.
hice hasta noveno grado. Yo decía que amaba mucho el estudio porque hice 4 novenos y no, no podía salir de allí, entonces... Necesitaba un abogado para sacarlo de ahí. Necesitaba un abogado para sacarlo de noveno. Y bueno, en ese lapso de tiempo, pues sí una época de mucho dolor, de mucha tristeza, las adicciones, porque pues me entré como de lleno a esto, me fui de mi casa, abandoné muchas cosas. Ese sueño de ser comediante se perdió. Sí, claro, porque empieza a desvirtuarse todo el tema, ¿no? Bueno, Dios me dio la oportunidad de llegar a una institución llamada OVAT. Había sido un hombre que también había sido muy malo, había sido sicario del cartel de Medellín, Wow. le decían el dietético, y el hombre se había reeducado del problema de las drogas. Eso fue aquí en Bogotá, ¿no? Eso fue aquí en Bogotá. Y cuando yo escuché el testimonio de vida de este hombre, dije, no, pues si Dios cambió a este man, pues no, conmigo le queda fácil. Claro. Porque este señor, No mejor dicho... No hay tanta lidia conmigo. No, ese señor, eso mataba 2 por 1, imagínense. Entonces eso yo dije, no, eso es una cuestión, yo nunca le llegué a quitar la vida a nadie ni nada. Y yo digo, pues Dios me puede ayudar. Sí, claro. Y pues empecé a tener un conocimiento cristiano, no religioso como tal, pero sí un cambio de vida. Mi vida cambió radicalmente. Y mi jefe, esta persona que cambió también, pues totalmente, él amaba el humor. Él era amante del humor. Y cuando él estaba estresado y todo, decía, venga, cuénteme un chiste. Yo manejaba un repertorio muy grande, sí, muy extenso. Tanto así que nosotros duramos más de 10 años de amigos y yo no le repetía chiste, ¿no? Cuando le gustaba uno decía, venga, cuéntele tal, porque... Sí, claro. Y él me motivaba y me decía, tiene que llegar a Sábados Felices, vaya a Sábados Felices, esto y lo otro. En el terremoto de Armenia, Sábados Felices llegó a ser la Navidad ya, con J. Mario Valencia. Y yo me presenté, pero eran 350 participantes esa vez y solamente grababan 20. Pero me fue bien y estaba un señor llamado Gonzalo Acosta, Gonzalito, que es una persona muy querida, y él me decía, Chino, usted puede, usted tiene con qué, pero pues venga mañana. No fui. Después llegué a una audición, teniendo ya 30 años, me presenté, cantaba parodias, yo arranqué cantando parodias, cantaba la parodia de Una novia fea, sí, con la letra de Piero, de Viejo mi querido viejo, la transformé, y decía, tengo una novia hace un año que me tiene medio loco, es más fea que la grande y hasta le patina el coco. Y ahí arrancaba. Con el tema de las parodias. Y cuando yo llegué a audicionar, que lo más berraco de nosotros era audicionar, presentarse uno allá con la gente, pues bacano, y a veces salen risas grabadas a veces, y la actitud del público es chévere, pero la audición era donde nadie se reía, donde los compañeros de uno no se reían porque dicen, no, si me río, pues lo ponen a grabar a él y a mí no. Sí, y nadie le ponía cuidado a uno porque uno estaba pensando en que no le fuera a olvidar la carreta. Total. Y en cambio, y lo otro era que las personas que hacían las audiciones, me tocó con el campesino Gomelo y Jairo Sousa. Carlos Vargas, sí. Sí, ellos no se reían, ellos eran petrificados. Cuando algo le generaba muchísimo humor a Jairo Sousa, él hacía esto. Cuando era ya algo que, sí, que hasta los compañeros reían fuertemente, entonces, no, era muy complicado. Yo me presenté, hice esa audición. Pero mire que yo pienso que son escuelas antiguas, ¿sabe? Porque, por ejemplo, hoy en día es diferente, ¿eh? Todo el mundo se ríe, todo el mundo, el que está haciendo la audición también puede totearse. Yo pienso que era como que la autoridad tiene que ser, es como un dato falso, ¿no? Como sí, que la autoridad tiene que ser seria. Sí, sí, A ver, sí, estoy evaluando. Pero hoy en día no, o sea, si yo hiciera audición, si usted hiciera audición, yo creo que usted caga la risa igual. Total. Sí. Y bueno. Además que usted ya pasó por el tema, ¿no? Entonces darle confianza pues como a la persona, ¿no? Sí, sí. Nos presentábamos cuando arranqué, bueno, en esos inicios creo que tú eras más antiguo que yo, un poquito, por ahí un año o algo así más o menos. ¿Quién, yo? Sí. Yo empecé en Sábado Felices, más o menos desde el año 2000 en promedio. Yo creo En que 2000, claro, 2000. Yo llegué en el 2003. En el 2003 y yo, claro que a veces esas cosas a uno lo ofenden, ¿no? Que dicen, no, yo desde pequeñito te veía a ti, manes más viejos que uno y dice, desde pequeñito. Pero claro, yo he visto a Yerma. Y bueno, arrancamos ahí. El público había que hacerlo reír, no es como el público de hoy en día que están programados para reír o les pagan para reír, pero el público había que hacerlo reír. Sí, delegaciones. Había que robar, claro, eran delegaciones, era gente que
que sí, incluso era a veces complejo porque las delegaciones traían su propio comediante, su propio cuenta chiste, y lo apoyaban. Claro. Entonces, si lo de uno no era muy fuerte, porque ya decían, nos reímos mucho, nuestro participante no va a ganar. Entonces también había, pero era algo complejo, pero a la vez exigente y era bacano. Llegué la primera vez que audicioné, grabé. Sí, o sea, la primera vez que audicionó le fue mal. Audicioné, no, me fue bien, grabé. Como dijo no, que la primera vez que audicionó, grabé. Grabé. Grabó. Grabé de proyectar. Sí. Grabó, no de grave, de paila, no. Y bueno, yo me sentí bien, eso a uno le tiembla todo. Yo miraba esa cantidad de cámaras, la gente, bueno, complejo, pero... Y sobre todo que uno se azara porque uno mira las cámaras y uno piensa que tiene que hacer todo para las cámaras. No, el de la cámara hace lo de la cámara y ya, o sea, cada quien hace su trabajo, usted haga reír. Uno pierde el foco, no tiene foco en ese entonces. Uno no sabe para dónde. Incluso yo, esa cámara, esa grúa, yo la miraba y yo miraba la manera porque ella se movía así, entonces como que a veces me centraba, tienes toda la razón. Pero bueno, la segunda oportunidad grabé un gordo y se llamaba, era un personaje que se llamaba Tragula. Ayambre, me acuerdo mucho de eso, sí, Ayambre. Y bueno, y decidí sacar un personaje que pues leo muchas cosas que amo, que es un personaje que tiene parte de mi vida, Chagualdo. Chagualdo intentaba ser un chavo colombiano, intentaba ser una persona de bien, reeducado, que quizás, pero tuvo la connotación de ser un ñero. Siempre habían trabajado gamincitos, pero fue la primera vez, hasta donde yo tengo conocimiento, que sale un ñero en Sábados Felices, y como tal nos catalogan. Hago un dúo con otro compañero que también lleva mucho tiempo ahí, Gustavo Trujillo. Gustavito hace un ñero y hacemos Chagualdo y Gallo Pelado. Sí, me acuerdo. Y grabamos con un cartel bárbaro, un John Freddy Reina con una rutina muy buena, El Mentiroso de Santa Rosa, Chiribico, y Boyacomán, que arrancó, desde que Boyacomán arrancó con la potencia, llevaba 4 programas, ese era el quinto. Y nosotros la primera vez que saqué a Chagualdo al aire, ganamos el primer lugar. Eso fue una cuestión indescriptible, ¿no? Ganar la primera vez en Sábados Felices es una cuestión, yo no la creía, yo no pude dormir de la felicidad, de la alegría. Fue algo muy bonito y de ahí arranqué con Chagualdo. Con el tiempo me separé de mi compañero, ganamos esa vez y ganamos 11 segundos lugares. 11 segundos lugares, ¿no? Éramos virreinas a toda hora, virreinas. Entonces decidí como romper ese lazo de esa sociedad y arranqué. Y bueno, de ahí empecé a llegar a finales, a ganar muchos programas, a meterme, digamos, en la pelea, como se dice, y a ser parte de una sección que se llamaba El Ring del Humor. El Ring del Humor, sí. Que era algo muy complejo, Yerma, no sé si lo alcanzaste a grabar, creo que sí, que uno grababa de espaldas al público, entonces uno no podía tener una vis cómica con el público porque el público estaba en la espalda. Sí, claro. Y eran 3 rounds de 2 minutos. Entonces yo empecé a coger chiste cortico, remataba con el de Labio Leporino, con Leopoldo, que es un personaje fuerte, y hermano, de 13 combates, gané 12. Creo que fue el que más lo gané. Y empecé a moverme, a trabajar, a hacer empresa. Empecé a montar una empresa de eventos y llegaba a los alcaldes. Yo soy muy entrón, yo llego a un pueblo y hablo con el alcalde, digo, hombre, tengo esto y le traigo una comedia, tengo un equipo de fútbol porque manejo fútbol, show, y bueno, hacemos una campaña de prevención en algunos lugares al consumo de sustancias. Entonces a veces hacemos, por ejemplo, Bogotá con humor libre de drogas. O lo hacemos en cualquier municipio. Entonces los alcaldes les llamaba la atención, yo llegaba, hacía prevención al consumo, motivaba a mis compañeros a que el show fuera lo más familiar que se pudiera, ¿no? Y así he venido haciendo empresa hace unos 17 años, desde temprana. Qué bueno, y me consta porque, por ejemplo, hablando del fútbol, Chagualdo a veces cuando estamos jugando fútbol no sabe si ponerme a jugar a la izquierda o a la derecha, porque con las 2 piernas le pego mal. Y por eso es que no invita a jugar fútbol. Y me dijo, yo le pego con ambas y se caía, pues claro. Y esta vaina empresarial, ¿de dónde salió, Chagualdo? Que es el tema de hacer esto, la idea de dónde salió de hacer show, fútbol y ayudar, ¿de dónde salió esta idea? Bueno, yo siempre a mí,
lo que en Sábado Felices se llamaba Lleva una escuelita en tu corazón, que llevaban y alguna oportunidad en el pueblo de mi madre, en Boyacá, Moniquirá, donde tuve parte de mi crianza. Allá vi al elenco y eso era una cuestión impresionante, era hermosa, Claro. y iba a la fija y yo dije, hombre, todo el pueblo llegaba a ese estadio, a la cancha del pueblo, donde fuera. Sí. Entonces, algunos compañeros inicialmente empezaron a convocar y hacían los partidos y por la noche nos presentábamos. Entonces yo empecé a tomarlo más empresarialmente. Había un grupo que hacíamos como una labor social. Entonces no, vamos a hacer algo social, pero a veces los que contrataban ganaban buen dinero y nosotros no sabíamos. Sí. Nosotros íbamos a hacer algo social, pero ellos hacían algo Que contrataban el que empresarial. cobraba, y uno se iba feliz porque Entonces, claro, los aplausos. empecé yo a buscar la manera de hacer empresa en ese sentido, de decirle a los alcaldes, mire, para el Día del Campesino, para Amor y Amistad, para ferias y fiestas, traigamos el equipo de fútbol. Muchos compañeros aman el jugar fútbol, entonces el costo de traer 12 comediantes del elenco es muy elevado. Claro. No lo hay. Pero cuando es de jugar fútbol, nosotros decíamos, ¿por qué? Porque íbamos a hacer un show más corto, porque nos gustaba jugar fútbol. Por la Entonces diversión. empezamos a manejar eso y hasta hoy en día lo seguimos haciendo. Pero los alcaldes hoy en día sí se meten la mano al bolsillo y tal, o está más complicada la Hoy situación. en día, después de pandemia, se bajó mucho. Sí. Se bajó mucho la cuestión, no sé. Y solamente, o sea, también me imagino que en la contratación, solamente los alcaldes. Antes eran afiebrados a hacer esto y ya con la fiebre de la pandemia le va. Pero es un buen proyecto. Y Sí, a veces, sí, sí. con lo que pueden valer 2 comediantes de alto nivel en Sábados Felices, se puede llevar un equipo de fútbol. Y se Entonces, pueden hacer más cosas, ¿no? es Juega correcto. fútbol, entretiene, pasa bueno, y por la nochecita es el show, y es cortico, son 10 minutos cada uno. 10 son mucho. minutos cada uno, un saludito ahí. Entonces, pues bueno, ahí arrancamos. Y no solamente, digamos, en el fútbol, sino que habían empresarios que le decían a uno, mire, hermano, necesito personas. Yo saco un apunte de ahí porque me decían, hermano, es que quiero hacer un show de humor con algunos comediantes. ¿A quién me recomienda? Le digo, bueno, está Barbarita, está Germain, está Alerta. Bueno, de los 3, ¿cuál escojo? Alerta. Y así, entonces empezábamos, o uno mismo ofrecía, le dije, mira, le voy a vender un paquete, le voy a llevar a los Cuya, a Boyacomana, a Germain, a Chester, y llevo unos trovadores, un presentador, voy yo, y te vale 12, 15 millones de pesos. Entonces, los compañeros uno comisiona, voy a hacer este evento, pues yo voy comisionando, claro, hermano. Entonces, para ti hay 500, Sí. y empezamos a hacer empresa. Y lo que de pasa esa es que, manera. y lo que pasa es que es más fácil. Yo me he dado cuenta que es más fácil hoy en día hacerlo uno mismo porque entre compañeros se hacen favores. Entonces usted le dice a alguien, colabórame con esto, listo, y después el otro dice, colabórame con esto, Sí, y entonces sí. empiezan a colaborar y es mucho más fácil que estar esperanzados en que de pronto un empresario los contrate, ¿no? Total. Yo he tenido la oportunidad de contratar casi todo el elenco, de viajar pues casi por todo el país. Solo hay 4 departamentos que no los he visitado así como llegar a hacer show, pero hemos estado desde San Andrés hasta el Amazonas, Leticia, Puerto Carreño, hemos estado en muchísimos lugares. También tuve la oportunidad de ser el comediante de la Fuerza Aérea, duré 2 años visitando todas las bases de la Fuerza Aérea Ujú. y Ejército. Entonces conocí muchos lugares, me encanta conocer, llevar la alegría, lugares recónditos, peligrosos, porque íbamos a Tame, a Saravena, lugares golpeados por la violencia, pero hasta los mismos violentos, pues, estos males son del elenco, son Y la gente también comediantes. se ríe, todo el sí, mundo tiene sed la de gente- reír. el humor es un idioma universal que le agrada a todo el mundo. Claro, donde hay recocha, donde hay humor, ahí está la gente y pueden ser los más malos, pero también tienen sed. Dicen que en el fondo de cada persona buena tiene algo pequeñito de malo y en el fondo de cada persona mala hay algo pequeñito de bueno. Es Ya. correcto, sí, eso sucede. Entonces, antes de llegar a televisión, Yerma tenía un compañero para Ibagué donde terminé mi bachillerato, y él tenía un programa llamado Los Picantísimos de Caracol en Ibagué. Ujú. Entonces, en las izadas de bandera, todos los comediantes siempre salíamos a hacer show de humor, a hacer parodias, a imitar. Yo hacía un noticiero de humor. Y el man me dijo, no, hermano, usted es muy bueno, yo invito al programa. Y empecé a hacer mis pinitos en radio hace unos 22 años Ujú. aproximadamente.
Y cuando ya empecé en Sábados Felices, Jairo Antonio Vera, que es como decirle a Alfonso Lizarazo de la radio, Sí. empezó a llevarnos a casi todos los comediantes a todelar al canal internacional del humor. Entonces me volví el primer jefe artístico en CCU Televisión, en Humor Channel, que también estuviste allá. Y empecé a invitar casi todos los comediantes allá. Allá, a lo último, yo metí mucha gente y me sacaron a mí. pero bueno, fue algo muy bacano, porque de allá salieron personajes muy fuertes y tuve la oportunidad de trabajar allá con don Alfonso Lizarazo, con Carlos Donoso, y empezamos a hacer algo que no se había hecho, que era fusionar la radio y la televisión. Entonces en Todelar llevábamos cámaras de CSU y hacíamos un programa en radio. La gente empezó a mirar cómo se hacía un programa en radio como tal, porque y más de comedia. Sí, entonces llevábamos atuendo y nos personificábamos y todo, porque pues era la esencia de salida, era en televisión. Y hicimos La Chiva de la Alegría. Yo creo que La Chiva de la Alegría, también claro, participó allí muchas veces. Y llevamos invitados, futbolistas, actores, modelos, comediantes, trovadores, de todo personal. Lo entrevistábamos, lo libreteábamos y habíamos programas que eran muy buenos, con Nelson Neira, con Umael y mucha gente. Llegamos y empezamos a hacer radio y televisión fusionado como tal. Ahí empecé a trabajar en emisoras. Trabajé con La Vallenata, con Olímpica, con Tropicana. Trabajé 3 años ininterrumpidos con Candela Estéreo, con don William Vinascoche. Entonces, con William la elegancia del garbo, ¿no? ¡Chaval, no tiene chiste malo! Me decía, me dio una fama que no tenía chiste malo, que me hacía esforzar por los chistes, no podía sacar chiste malo con don William. Entonces empezamos a crecer en esta parte también de la radio, empecé a amar la radio. No amar a las madrugadas, porque tú sabes que eran 4 de la mañana. Sí, claro, no a madrugar. 4 de la mañana, y yo que vivo en Suba, para donde usted vaya viviendo en Suba, se te hace tarde. Es lejos, vivir en Suba es lejos. Entonces, arrancamos ahí también en la radio, en muchas emisoras, en Radio 1, bueno, estuve prácticamente en todas las emisoras, y empecé en Sábados Felices a seguir creciendo. Ya en los últimos años me metí a algunas finales y tuve la oportunidad, estando ya concursando, de entrar al reality de Colombia Ríe. Ese reality fue chévere porque se aprendió mucho, ¿no? Demasiado, una universidad. De verdad que ignoraba el material y lo que uno podía llegar a pulirse, y el canal se preocupaba por capacitar al que estaba allí. Te daban un lápiz, hojas o esfero y hojas, y sacaba rutinas creadas. No había internet, no había un computador, no había periódicos, no podíamos ver noticieros, y teníamos que crear 3 rutinas por semana, nuevas, que digamos no estuvieran traqueadas, como decimos nosotros. Sí, que hayan chistes que ya están por ahí. Entonces viejos. nos tocó empezar a inventar, a crear. Recibimos una capacitación de impro, recibimos capacitación de contenido, cómo hacer un libreto, con maestros como José Ordóñez. Allá llegó el finadito Carlos Donoso, llegaron Saulo García, o sea, llegaron comediantes de alto nivel. Teníamos de profesor también a Diego Mateus, llegaba Diego Camargo, Alejandro Riaño. O sea, fue un lugar donde aprendimos demasiado. Había los días lunes había un invitado especial, y yo amo la imitación. No soy imitador, hago una que otra cosita ahí suave, no me considero imitador, pero yo siempre he amado los imitadores, ¿no? Siempre, por eso admiraba mucho a Camaleón, que fue uno de los mejores imitadores que tuvimos en Colombia, Camilo Cifuentes, que es el mejor en la historia del país. Y un día estaba abriendo la nevera allá en el reality y entró Julio Zavala. El man entró, y yo me quedo mirando, el man es Julio, o sea... Sí, claro, sí, como que uno dice, lo tengo al frente. Y el hombre me hizo la Chagualdo, y claro, pues ellos lo miraban, y me da un abrazo y me dice, bueno, reúneme la gente porque voy a... Y ver esa cantidad de personajes, hermano, fue una cuestión muy linda. 79 días estuve privado de mi libertad ya. Eso debe ser complicado, no estar encerrado sin poder hablar, sin poder hacer nada, debe ser complicado. Nos daban una llamada todos los domingos de 5 minutos. Uno miraba a la gente de los realities y uno decía, la sin gente saber qué pasó llora, en la casa. La gente tan ridícula, bacano uno estar en un reality, la gente llora y que no haces falta. No, uno estás ahí ganando fama, estás bacano.
La gente es estúpida. Yo pensaba tener ese concepto. Sí. Y yo llevaba 8 días y me tocó mi primer llamado. Y, hola, mami, ¿dónde estás? No, eso es la ausencia es fuerte. Pero fue una ¿Usted experiencia sabía, muy Chagualdo, bonita. que una de las muertes más complejas es estar sin comunicación? La soledad. Claro, Complicado. es una de las muertes más complejas porque es una muerte lentamente. Es decir, la gente, por eso es que los que sufren de depresión se van muriendo lentamente. Bueno, es un tema muy delicado, muy álgido, pero lo que quiero decir es que cuando uno está sin contacto con la gente, es duro, porque es que uno es un ser que interactúa todo el tiempo con el que sea. O sea, por eso es que pandemia más de uno le dio de todo. Sí, claro. Que no podían hablar con gente. Eso mismo Total. pasa en un reality, me imagino. Total. Claro, y lo que aprendimos con el tiempo es que todos los realities tienen esta connotación de probarte, De mover emociones, claro, de mover emociones. claro. Entonces era una vaina muy berracas porque no sabíamos la hora. Nosotros no sabíamos qué hora era. Ni se veía la No, luz del no sol, teníamos nada. Nosotros estábamos En un- a 32 cámaras. O sea, allá estornudabas, te salía un vientecito, todo ellos lo escuchaban. y si uno iba a entrar al baño, Chagualdo, ¿cómo No, hacía en cuando la entrada al pegas? baño era la única privacidad que tenía. En otros realities la gente firma digamos, un compromiso de privacidad. Pueden violar mi privacidad, me pueden filmar, por eso a veces salen las muchachas por ahí bañándose, ligeras de ropa, nosotros no. No, Nosotros pero- era un reality de talento. Claro, claro. Era un reality de crear, no era el del chisme, ay, que es que este con otro, no, había mucha hermandad, hubo mucha hermandad, ¿verdad? Nosotros allá nos inventamos, nos dejaban todo el día a lo que nosotros quisiéramos. Si queríamos romper la casa, nadie entraba de producción. Oiga, nos dejaron un balón de micro y rompimos espejos. Güey. y nos dejaron romper. Al otro día en la mañana el balón ya no estaba, ya lo habían sacado fuera de cámaras. Pero nos dejaron hacer todo. Entonces nosotros cogimos una bomba y la llenamos de cinta y hicimos un balón de voleibol y jugamos campeonato nacional de voleibol. Habíamos campeonato de rana, campeonato de ajedrez, inventábamos, los que eran trovadores nos enseñaban trova, los improvisadores nos enseñaban a improvisar. Eso fue una cuestión muy bacana. Eso es muy Hasta teso. lucha libre, teníamos lo que Y eran hombres y mujeres los que iban allá. Álvaro Ruiz era uno de nuestros maestros también. Entonces llegaba todo el que a hacer teatro, nos dieron clases de teatro. Fue una capacitación preciosa, hermano. Nosotros escribimos y tuvimos mucho de eso, porque realmente se aprendió. Y semanalmente, mientras se pasaba el siguiente, o sea, semanalmente, pues pasaba la siguiente semana, me imagino que esa plática, mientras estaban allá, se las consignaban a la familia, claro. Porque si uno es cabeza Sí. de la casa, pues... Pues mira que la verdad, ellos nos pagaron cuando terminamos el reality. Prácticamente nos acumularon y nos pagaron. Teníamos un sueldo que pues no era así muy amplio, muy grandote como tal. Pero mira que fue una temporada que era enero y febrero, que tú sabes que comercialmente Claro. es suave. Sí, claro. Y a mí me sacaron 3 días antes de iniciar Semana Santa. Yo salí feliz, yo salí muy contento. Adicional que entre los últimos 10 éramos 20 actos, 27 personas. Participaron 2.124 personas en todo el país, de las cuales entraron 27. Y hubo mucha gente muy buena que se quedó por fuera. Yo le gané a 7, éramos 7, de los 7 entraba el último. Eso fue un reinado. De los 7 estaba Paulo Hernández, Luchito el Embolador, y habían 4 comediantes muy buenos. Y de los 7 entraba uno solo, y yo fui el número 20, ¿no? Es que yo pienso que eso es más como suerte, porque es que talento es lo que hay, o sea, que hay mucho Sí. talento. Y La rutina y que es se muy- hacía ese día tenía muchísimo que ver, porque era un público de las 8 de la mañana y era la 1 de la tarde, público ya la gente dormida, cansada, y a mí me tocó casi de últimas, y yo hice una vaina de fútbol, a mí me cambiaron la rutina, el instructor me dijo, cambia la rutina, tienes algo, la gente está dormida, tienes que llegar, y yo hice algo de fútbol y los puse a levantar, y me fue muy bien, y bueno, tal vez después uno de los jurados me decía, hermano, valoramos eso y entraste. Pero pues bueno, fue un logro, fue algo que queda como en la hoja de vida de uno,
y para mí fue algo muy bonito, una experiencia muy bacana. Difícil volver a estar en un reality, digo yo, por esa cuestión de estar uno guardado allá. Sí, claro. Y a lo último, pues te confieso, éramos 10 y nosotros dijimos, bueno, el que se va a ir acá le pagan como 2,5 millones mensuales, no se va a llevar mucho. Pactemos algo que el ganador le dé a los demás. Y hicimos un acuerdo y el que ganaba le da 10 milloncitos a los otros. Y así fue, ¿Y el que ganaba cuánto ganaba? 300 millones. Bueno, Pero RCN descontaba 5,500,000 de esa cantidad. Esos 5 millones los pagamos entre los 10 que nos beneficiamos y a ellos les quedaron 210 millones libres y ganaron 4 premios de 5 millones y adicional el sueldo. Entonces Síndrome de Clown cumplió su palabra, bacanos. bien, bien. ¿Sí? Lo que no me pasó una vez en Sábados Felices que pacté con un amigo y no me dio el pacto. Bueno. No. Pero bueno, eso sucede, ¿no? Eso sucede. Cosas que pasan. Pero bueno, o sea, salir de allá y con algo de platica y todo fue algo una experiencia muy bacana. Es chévere, eso realmente me pareció muy bacano, se veía muchísimo talento, se veía mucho la gente sacando creatividad de donde ellos creían que no tenían. Una vez tiene mucho talento y una vez no las cree. Y eso me pareció muy bacano y me pareció chévere. Ojalá vuelvan a hacer un reality. Sí, a mí me parece esos. que Sí, hay mucho talento para hacer un reality, Sí, para sí, crecer aguanta. como tal, porque pues es importante, pues hermano, mirar las capacidades de tanta gente. Yo miraba el talento en ese reality, hermano, imitadores, allá un mago que hizo 850 actos diferentes de magia. Imagínate. Había un man que improvisaba, entonces le decían, tráigame esto, y improvisaba y sacaba unas cosas, y yo decía, ver un Sí, maestro sí, como sí. Chinomi, Sí. que uno no lo veía pegado ahí nada, pero en un momento esto sacaba una rutina y la rompía. Entonces, y los estandaperos, Checho, eso fue una cosa una experiencia muy bacana. Y con estos manes, bien, o sea, bien chévere. Hermano, nosotros inicialmente llegamos así como cada uno, como un grupito, como un parchecito, como esto, pero finalmente una hermandad y Pero una hoy en día unidad. bien. Yo no creo que haya un reality donde haya habido tanta afinidad y tanta hermandad. Nos unimos, nos agarramos con producción, alguien nos chuzó el teléfono y entonces yo llegué y saqué mis dotes de abogado y les dije, bueno, ustedes están incumpliendo un derecho constitucional, yo no he autorizado en mi contrato a que me chusen el teléfono, porque si yo hablo con mi esposa cosas íntimas, ustedes no pueden Claro, escuchar eso. claro. Y entonces nos agarramos, hermano, y nos unimos los 10, y eso nos quitaron, llegaba la de los tintos que antes no sabía cómo atendernos y cómo hablarnos, y después no nos hablaba, producción lo ordenó. Sí, que no le hablen. Eso es la cuestión. Pues nosotros unidos, como hermanos, una berraquera, fue algo muy lindo. Y pues los ganadores que fueron Síndrome de Clown, que unos payasos, hermano, que una sincronización, una perfecta, uno hacía así, el otro hacía así, era una cosa perfecta. Ganaron con toda la justicia del mundo, todos estuvimos de acuerdo con que ellos ganaran y nos cumplieron. Todo eso platica acá, muy bacán. Qué bueno, Chewaldo, hoy en día estás dedicado a qué? Al humor, desde luego, pero también veo que estás ayudando a gente, que es lo que me estabas diciendo ahorita, estás ayudando Bueno, a gente resulta, con Yerma, que problemas de yo adicción, ¿no? de los 20 que me recupero en esta institución, me capacito como terapeuta reeducativo y hago un estudio de teología, o sea, el estudio bíblico, y empiezo a trabajar la terapia desde el punto bíblico, que es una terapia donde uno aconseja a una persona con la palabra de Dios, ¿no? ¿En esa época estabas casado o estabas soltero? No, yo me casé a los 23 años, a los 20 paré, Ya había a los salido del 3 problema. años, sí, ya había salido el problema, conocí a mi esposa, una antioqueña muy linda, tuve el privilegio ella de casarse conmigo también. Claro, por supuesto. ¿La conociste acá en Medellín? No, la conocí en Barranca Bermeja, allá. Ok. Yo empecé a ser un misionero de estos programas de rehabilitación, llegaba a lugares donde estaba la gente destruida por el proceso de las drogas, y yo llegaba a decirles, hombre, hay una oportunidad, tengo un hogar, tengo una casa, y hacíamos una labor muy bonita, social. Trabajábamos un taller de artesanías, subsistíamos de vender esas artesanías, vivíamos muy bien, pagábamos un arriendo, servicio, y empecé a ver gente que estaba en el piso destruida, indigente, como mal llaman,
y empezaron a cambiar su vida. Algunos se casaron, algunos nunca volvieron a caer, otros caían, se levantaban, pero empezamos Pero a es difícil, es el complejo. tema es complejo porque es que yo me imagino que recaer en el tema del trago, en el tema de la adicción es complejo, o sea, no es tan fácil. No es nada fácil. Claro. Entonces, después de estar 10 años en esta institución, de andar pues como en los caminos de Dios y toda esta cuestión, un día me alejo de todo esto, me aparto y vuelvo a consumir licor. Consumía licor, tomaba de vez en cuando. Muy social, ¿no? De una forma muy social, digo yo. Muy Muy social. Cuando empiezo a estudiar Derechos, yo soy abogado de la Universidad de la Gran Colombia, termino mis estudios y entro a ser parte de Sábados Felices. Y bueno, tú sabes que en los eventos, esta cuestión del licor, donde uno llegaba a un alcalde, su botellita de whisky, que quiere, la gente era muy bonita, el empresario, venga, ¿sí? Uno llegaba a un bar, la gente, hermano, nos daban todo el licor del mundo acá en Bogotá, en la 1 de mayo, y empecé a tener problemas con el licor, a alcoholizarme nuevamente, pero yo no consumía ninguna sustancia, pero con el tiempo recaí. Sí, porque una cosa lleva a la otra. Tuve unos 2 años muy fuertes y empecé a destruir y acabar con todo. Tristemente andaba como en la cúspide en la cuestión del humor, Claro. porque yo salía a un centro comercial, muchísima gente me conocía. Yo en el mes grababa hasta 3 programas en Sábados Felices, entonces podía perder el sábado anterior, pero al otro sábado volvía y grababa. Entonces era muy continuo. Hice programas con Día a Día, hice muchas cositas, y la cuestión del canal del humor también se veía bastante. Claro. Entonces, tenía lo que mal llamamos la fama, y esa fama no la supe administrar, y empecé a decaer de tal manera que lo perdí todo, perdí mi familia, mi hogar. Qué duro eso. Perdí mi trabajo. Y me imagino, de acuerdo, que esas recaídas son más complicadas porque la primera vez uno no tiene mucho que perder, pero la segunda vez me imagino que es mucho más complejo. Pues te digo que cuando uno recae, como su nombre lo indica, no solamente cae, sino que cae más profundo. Claro. Entonces, no solamente vuelves al lugar, sino que abres un hueco y te profundizas en el problema. Y la adicción es más crónica. Y de pronto uno empieza a consumir sustancias que no había consumido antes. Claro. Entonces, el problema es más caótico, más grave. Y hermano, me adelgacé, mi madre no soportó verme así, se infartó al corazón. Tuve toda la cantidad de problemas, perdí tras los programas de radio. Afortunadamente era responsable con el trabajo, pero a veces no me presentaba en la misma condición, ya la gente me veía flaquito. Sí, se notaba. Ya se notaba, digamos, un cambio. Yo a veces me decía, oye, ¿por qué has bajado tanto de peso? Porque yo siempre he sido gordito. ¿Por qué has bajado tanto de peso? No, es que me mandó a poner el balón gástrico, es que me hice una cirugía y entonces escuchaba gente que decía, estos ricos son así, esta gente que gana plata, tanta plata en televisión. Pero realmente estaba viviendo, era una tragedia. Me ahondé en mi problema, me perdí. Grababa La Pinal 2013, hace 10 años, con Lucumí, con Giovanotti. Giovanotti fue el que ganó esa Pinal en ese año. Y pues hermano, no estaba en las mejores condiciones, pero ese año Dios me dio la oportunidad de volver a hacer un pare, a reencontrarme. ¿Qué fue ese punto que te llevó que te hizo clic? Bueno, yo comparo una historia de un hombre que se llamaba el rey Nabucodonosor, y el hombre estaba muy arriba, pero un día dijo, todo esto lo he construido para la gloria de mi nombre, y Dios le dice, vas a estar en el piso y vas a comer con las bestias del campo y vas a estar mal. ¿Por qué mi gloria no la comparto con nadie? Y yo llegué a la instancia de estar en el piso. Yo llevaba 3 días tomando, consumiendo, y me acosté, me quedé dormido ahí en la carrera 30 con 19, donde era el centro comercial 14 Calima, que hoy se llama Mon Plaza, llorando, destruido, totalmente destruido.
y llorando yo le decía a Dios que me diera una oportunidad de levantarme, porque tenía 2 hermosos hijos, una buena mujer que pues, yo dije, pues las mujeres se cansan, ¿no? Ya de uno faltar, porque yo me iba 4 días de mi casa, no volvía, drogándome, consumiendo licor. ¿El dinero dónde salía, Chaguán? El dinero todavía seguía facturando, me contrataban mucho, tenía muchos empresarios que no sabían mi problema porque yo me vestía bien y yo no fallaba, yo no era faltón, como se dice. Pero alcanzado. Sí, claro, Cada vez más alcanzado. pero pues tenía mi casa materna, mi madre nunca me dio la espalda. Claro. Yo tenía mi apartamento ahí en la casa donde mi madre, una casa que pues mi padre nos dejó. Entonces yo decía, esta es mi casa y esta es mi habitación, y a mí no me sacan nadie de acá. Entonces me puse a llorar y tomé la decisión de volver a hacer un proceso, que no es fácil, porque era volverme a encerrar, porque era volver a estar en un interno, es complejo, pero tomé la decisión. Y le pedí a Dios y me acosté a dormir en el piso, ahí en una carrilera del tren que hay por la 19. Alguien me levantó, me puso la mano en el hombro y me dijo, yo me levanté y era un policía, pero era un policía mono, de ojos azules, bonito. Yo nunca tuve problemas de homosexualismo, pero era una persona... Era una persona diferente, se le sentía una aura distinta. Yo tenía mucha hambre, yo aguanté mucha hambre por mi necedad. Y en un icopor tenía una olla, tenía un arroz con pollo. Yo tenía el proyecto de irme para una fundación a reencontrarme. Y él me la entregó y me dijo, aquí te manda el Señor, sigue tu camino. Y yo me quebranté, hermano. Y yo miraba ese arroz con papa a la francesa y era una cuestión, es el arroz con pollo más delicioso que me comí en toda mi vida. Y cuando yo levanté mi cara para darle gracias a este policía, no estaba por ningún lado, en un potrero extenso. Y yo entendí que a Dios había enviado un ángel, a alguien, no era él mismo. Claro. Y de ese día a la fecha voy a cumplir 10 años de estar lo que terapéuticamente se llama limpio, de alcohol, de cigarrillo, de drogas. Dios me permitió limpiarme y empezar a reencontrarme, a tener una autoestima. Con el tiempo Dios me volvió todo, Yerma, mi esposa, mi madre pues la tengo viva, porque pues ella le dio muy duro. Y hace 8 años decidí abrir una institución que se llama Vipaz, Amor, Vida y Paz. Y tener un programa de reeducación profesional con psicólogos, con terapeutas, con talleres, donde un muchacho termina sus estudios, se gradúa, hace técnicos. Y un lugar muy humano, mucha disciplina, sí, pero... Y creamos la Fundación Avipaz, que está en la localidad de Suba. Allí han pasado cerca de 1000 personas. Hay un buen porcentaje de muchachos que cambiaron definitivamente su vida, tienen 7, 8 años de recuperados. Y allí continué yo mi proceso. Seguí con la empresa, más credibilidad, Dios me abrió muchas puertas, y seguí en Sábado Felices, hice muchas cosas, entre ellas porque te contaba el reality. Y bueno, pues primeramente me enfoqué en ayudar a estas personas, en hacer un proceso, un trabajo. Soy uno de los pocos comediantes que hacen humor netamente cristiano dentro de las iglesias cristianas o de las iglesias católicas sin decir una sola grosería y con una enseñanza, con un mensaje. Algo pero al ser humor cristiano no tiene que ver con pasajes de la Biblia, ¿no? No, puede ser humor tradicional. No, es un humor tradicional. Pero cualquier comediante de humor blanco impacta en un lugar así, como genial, tal. Genial. Sí, impacta. De hecho, es un público muy agradecido, bueno. Es un público súper chévere. Muy bueno. Es muy bueno. Pero bueno, yo le doy algunas connotaciones. Yo por lo menos tengo una que llama Fiesta en los Cielos. Entonces, ¿cómo va a ser la fiesta en los cielos? Tengo lo de Adán y Eva. Tengo el comienzo de los ñeros, digo que... ¿Y eso son rutinas que duran cuántos minutos, cuánto tiempo? Yo puedo tener una rutina de media hora, que siempre sacar ese material no es tan fácil como tal, ¿sí? Y tengo algunas de 10, 15 minutos, es relativo. Que es en medio de la prédica, me imagino, entra Chagualdo a entretener a la gente. Soy predicador de la palabra de la Biblia y tiene esa connotación cristiana, ¿no? Tiene el humor
el humor en medio de la prédica, entonces es agradable. Chaguado, para ser uno pastor, ¿cómo hace? Porque con todo lo que te ha pasado y con todo lo que estás haciendo, es muy fácil que te volvas un pastor porque estás ayudando. O sea, de hecho, yo pienso que estás haciendo el trabajo de un pastor, básicamente. Sí. Pues yo en mi ignorancia, en mi ignorancia de este tema. Mira, lo bíblico es que para que uno sea pastor tiene que tener un rebaño, ¿no? Ok. Así como decía una ovejita que tenía una remiada y se fue para el rebaño. Entonces, hay que tener un rebaño y hay que cuidar ese rebaño, y hay que tenerlo. Yo tengo muchachos que son netamente de la calle, que no tienen absolutamente a nada ni a nadie, y a través de la institución, entre todos los que formamos Avipaz, los hemos sacado adelante. Con el tiempo se convierten en los líderes, en los directores, en los terapeutas, en las personas que ayudan y empiezan a darle la mano a otras personas. Claro. Entonces, lo primordial es eso. Dios enseñó que es el pastor el que le da de comer a las ovejas y no las ovejas al pastor, que es lo que sucede hoy en día. Y hay una crítica muy grande. Por eso cuando dicen pastor, uy, me va a robar la plata, me va a sacar los diezmos. Nosotros entendimos que habíamos que tener una empresa, tener una institución seria que brindara un buen servicio. Entonces, allí empezamos a hacer este trabajo social. Y realmente, pues si a eso se le llama un pastorado, pues lo manejamos de esa manera. De hecho, los muchachos me llaman pastor, me dicen a mí, en especial ellos me dicen, hombre, estoy agradecido porque yo estaba en la calle, yo vivía en un caño, Claro. yo vivía en un potrero, ¿sí? Tengo un muchacho que tiene 7 años y medio recuperado, es enfermero, tiene un problema de alcohol y droga muy fuerte, ahorita está en Irlanda, y él desde allá Bien. testifica lo que Dios ha hecho Súper. en su vida. Entonces hay gente que realmente ha sacado provecho, ha valorado esta cuestión de la institución y ha cambiado su vida. Chagualdo, ya para terminar, porque la charla está muy buena y podríamos tener otra charla también en otro momento. ¿Qué se le puede decir a esa gente que siente que ya, parce, no más? O sea, No se siente pudo. que están caídos, que no se pudo. Porque a veces pasa. Es curioso porque hay gente que siente que se cayó y que no se puede volver a parar. Y hay gente que siente que el mundo se le vino encima y que es más fácil coger y pegarse un tiro, tomarse un vaso de cianuro y chao. ¿Qué le puedes decir a esa gente a partir de tu experiencia? ¿Qué le puedes decir a todos ellos? ¿Cuál sería como el legado que en este momento le puedes dar por medio de venir contame a ese tipo de personas? Mira que uno en la vida puede tener glorias o derrotas, ¿no? Estoy en mi gloria. Tu caso, Germain Manrique, comediante del elenco, de emisora, ¿sí? Eres una gran persona en la gloria. Y en las derrotas, pues podemos estar. Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Eso es un texto bíblico. La gloria... La gloria postrera, la Claro, que viene la después, va a ser mejor porque es que levantarse no es fácil. Pero cuando yo me levanto, yo valoro. Cuando tú compras una casa con todo el esfuerzo del mundo, tú cuidas esa casa, pagas tu impuesto, estás pendiente, se rompió un vidrio, fuiste, lo cambiaste. Eso sucede con esta vida. Empieza a haber un amor propio porque la autoestima es algo que empezamos a trabajar. Entonces yo estando en el piso y yo dejé, digamos, esa fama efímera que me hizo daño como tal, que no la supe manejar, y empecé a amarme primeramente, porque Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo, para amar a mi prójimo es porque yo me amo más que a mi mismo prójimo. Yo me amo y yo, Claro, ¿cierto? claro. Entonces yo digo, no, yo no voy a dejar de comer pan, ¿no? Sí, sí, Pues sí. yo como primero y si me queda, pues yo lo... Eso es lo que el ser humano... Sí, lo que normalmente se piensa, sí. Normalmente hace. Entonces, hermano, esa gloria postrera va a ser, porque va a ser dura. La levantada va a ser dura, pero va a ser con unos cimientos, con unas vigas, con unas bases que no van a permitir caer. Voy a valorar eso. Entonces, por más caído que yo esté, por más perdido, por más que crea que una adicción, que un problema, que una pena de amor, que haberme quebrado, que haber fracasado en cualquier situación, negocio, parte sentimental, me tiene que hundir en mentiras. Porque si yo camino con Dios, Dios me va a dar la fuerza y me va a dar todo lo mejor. A mí Dios me volvió todo lo mejor. Entonces, me volvió mi misma esposa, pero Dios cambió mucho a mi esposa, radicalmente. Y empezamos, yo perdí un carro de cierta marca, lo perdí totalmente,
perdí otro carro por el consumo. Y Dios me dio 2 carros muchísimo mejores que los que tenía. Hablando de cosas materiales que Sí, claro, claro. en cosas espirituales aún más. Claro. Porque hoy en día yo hago unos eventos de humor para apoyar la fundación. Todo el elenco y toda la gente, hombre, vamos a apoyar porque nosotros vemos lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo. El ejemplo. Sí, entonces sentirse útil, sentirse que ayudas, sentirse utilizado en las manos de Dios es algo que no tiene precio. Creo que es lo más importante en la vida para mí. Qué bueno, pues bueno, Chagualdo, te agradezco mucho por contar tu testimonio, por expresarle a la gente esas cosas tan chéveres de poder salir adelante. Y espero que te tengamos nuevamente por acá. Por acá estaremos, hermano. Usted me llama y llegamos acá. Necesitamos ayudar y necesitamos hacer algo y mirar a ver qué más. Mejor dicho, hay mucho por hacer. Pero lo más importante, y dicho por Chagualdo, es estar pegado a Dios. Así es, primeramente con él. Muy bien, Chagualdo, muchísimas gracias y espero que se suscríbanse al canal de YouTube, Germain Humor TV, a Spotify, por favor, también Spotify, también denle me gusta, compartan, para que más personas puedan aprender de todo lo que decimos en este podcast de Ven y Contame. Nos vemos en un próximo capítulo, mil gracias y bueno, aquí estuvo con nosotros Robert Camacho Chagualdo. Muchas gracias, nos vemos, chao. Bendiciones, chao. Vení Contame con Germain Humor, un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos, tómela con calma y vení Contame.